Hola, sabe el Teofilo, dándoles la más bienvenida a mi canal, donde encontrarás historias que quizás se pierdan en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Si te gusta el contenido, te invito a dejarme tu like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Bienvenido seas, mi amigo. Energías malignas detrás o debajo de aquellos hábitos. Sigo ahí esperando a ver qué sucedía. Después de que agarraba aquel vino, aquellas hostias, todo mundo pasaba ahí, le besaba la mano, pedía su bendición, pedía sus consejos. La misa al fin terminaba. Toda la iglesia comenzaba a vaciarse y aquel sacerdote se perdía detrás de aquellas grandes puertas. Fue así como él comenzó a merodear ahí. Ahora ya tenía el lugar donde estar espiando. El problema que la luna llena apenas había sido 2 días atrás. Pero aún así, si ya esperó mucho tiempo, ¿qué más le cuesta? Un mes más. Y ahí se quedaba en aquel pueblo, esperando, acudiendo a misa, siempre analizando a aquel sacerdote. Nunca se acercaba lo suficiente para no ser detectado, ya que sabía que al igual que él, aquel también podía sentir las energías. Podía sentir una energía muy diferente a la de todos los humanos, pues había alguien ahí diferente. Aunque claro, él había hecho algún conjuro con el cual era invisible la energía para otros seres. Podía ser visto por todos, pero su energía no era captada, así que había pasado desapercibido. Era muy cuidadoso, pues aquel chamán le había dicho que debía de hacerlo así porque si aquel lo encontraba primero no tendría ninguna oportunidad. Así que debía de usar la cautela, ser muy cauteloso, pues los lobos tienen un olfato muy pero muy fino. Así anduvo merodeando por aquí, por allá. Nada fuera de lo normal. Aquel sacerdote oficiaba misas. Después de investigarlo supo que no hacía mucho había llegado. Curiosamente el sacerdote de ahí había muerto en extrañas circunstancias. Algunos dicen que a medianoche un jinete galopando en un caballo pedía por favor un sacerdote para un moribundo allá en una de las cabañas que estaban entre el bosque. Al ser un hombre de Dios, muy devoto, aquel sacerdote accedía e iba con aquel jinete. Tenía una hermosa carreta, además de tener un ayudante. Pero aquella vez el ayudante estaba enfermo y no lo pudo acompañar. Así fue como aquel sacerdote se internó detrás de aquel jinete en aquel oscuro bosque, viendo las sombras nada más, cómo se movían al compás de la carreta y de los caballos, bajo aquella hermosa y gigante luna llena.
Justamente detuvo la carreta en aquella cabaña. Al darse cuenta que la puerta estaba abierta, entró, viendo una pequeña lámpara muy en el fondo. Apenas se alumbraba una vieja cama de madera, con unas cuantas cobijas sucias. Pero no había nadie ahí. Detrás de él el jinete entraba, pero ahora parecía más grande. Ahora ya no hablaba, ahora solamente hacía gruñidos. Y al mirar aquella luna, lanzaba un poderoso aullido. Dejando ver aquellos grandes colmillos que brillaban con la luz de la luna, cerrando la puerta detrás de sí. Aquel sacerdote tarde se dio cuenta que había sido engañado. Quiso defenderse usando aquella pequeña cruz, pero aquella cosa no era como los hombres lobos ordinarios de los que la gente dice. Sacó una pequeña botella de agua bendita, pero no le sirvió de nada. Por más que le imploraba ayuda a todos los santos, al Cristo mismo, al Creador, nadie acudía a su llamada. Aquel lobo, ahí mismo de un zarpazo, le abría el vientre y le comenzaba a devorar todas sus partes internas. Aquellas vísceras, aquel corazón que aún latía, y aquel sacerdote que no podía creer que estaba siendo comido por algo que no era de este mundo. Lo único que alcanzó a hacer fue a pedirle al Dios eterno que tuviera piedad de su alma y por favor se la llevara con él. Después de escuchar eso, supo que a los pocos días aparecía ese nuevo sacerdote que lo habían enviado desde allá, desde London, directamente a esa pequeña parroquia. Fue así como al fin llegaba la luna llena. Ahí se quedó esperando en la iglesia. Sabía que no saldría por la puerta de enfrente. Había una pequeña puerta en la parte de atrás y una ventana que quizás estaba a algunos 3 metros de altura, en uno de los segundos pisos. Fue cuando pudo ver que aquella ventana se abría justamente a las 11 de la noche. Y algo parecido a humano salía disparado, cayendo como a unos 20 metros lejos de aquella iglesia. Al principio caminaba erguido, pero después, poco a poco, comenzaba a agacharse hasta correr en 4 patas, como si fuera una fiera. Y así se perdía en la oscuridad de los bosques. Aquel joven era rápido también y no le fue difícil seguirlo.
pero debía de ser cauteloso, pues sabía que si aquel se daba cuenta que era seguido, las cosas no saldrían tan bien. Fue así como lo fue siguiendo, y en un claro del bosque, muy lejos de aquella parroquia, comenzaba una transformación. De ser un simple hombre, comenzaba de repente a hacer unos gruñidos horribles que erizaban la piel de cualquiera que hubiera estado cerca. Y justamente cuando la luna aparecía en aquel claro, un aullido de terror se escuchaba en todo aquel oscuro bosque. Solamente algunas aves nocturnas salieron huyendo, huían despavoridas de allí, pues sentían que algo muy oscuro se había apoderado nuevamente del bosque. Aquella bestia comenzaba a merodear y con su fino olfato. Pronto se acercaba a una cabaña en medio del bosque, alumbrada por una pequeña lámpara de aceite. Fue así como de un certero golpe arrancaba pequeña puerta que estaba trancada, oyéndose gritos desde muy adentro de una mujer, de sus hijos y de aquel hombre. Un balazo sonaba, retumbando y haciendo eco en la soledad de aquel bosque. Para después comenzar a gritar, comenzar a rezar, pero aquella bestia aún no entraba, aún estaba allí en la puerta, como disfrutando del espectáculo, mirando aquella cara de terror de aquellos pobres campesinos. Fue ahí cuando justo detrás de él, unos largos colmillos, un jaguar de tono oscuro comenzaba su rugido. Ahora sí pudo olfatearlo y supo que esa fiera andaba lejos, muy lejos de sus dominios, pues sabía que ahí eran dominios de lobos, no de jaguares. Entonces se dio la media vuelta y vio que aquel jaguar era muy poderoso también. Ahora comenzaba una batalla entre la vida y la muerte, una batalla entre los dos mundos, entre hombre y bestia, bestia y bestia, bestia y el propio demonio. Era así como comenzaban allí a medir sus fuerzas, uno a otro, enseñando aquellos largos colmillos. Aquel lobo se paraba y se erguía en dos patas, mostrando aquel imponente pectoral, aquellos músculos de acero que parecían ser de plata, iluminados con aquella luz de la luna. Mientras aquellos campesinos acurrucados allí en una esquina solamente miraban, viendo cómo se comenzaba una batalla entre la vida y la muerte. Aquel hombre lobo era mucho más grande,
Sabía que podía ganarle fácilmente, pero nunca se había topado con un jaguar de esa magnitud. Ese era grande, poderoso, y así se la abalanzaba, tratándole de hacer algunas heridas, tratándolo de morder, pero aquel jaguar era muy escurridizo y se propinaban golpes con aquellas garras. La batalla duró más de una hora. Fue cuando así, con el cansancio, poco a poco los dos fueron tuviendo heridas, cada uno sintiendo el poder de las garras del otro, comenzando a sangrar. Así era como aquel hombre lobo le acertaba una feroz mordida, aquel poderoso jaguar. Pero la piel de aquel jaguar era muy dura, además de que con todos esos músculos no le era tan fácil penetrarla. También él le lograba dar una mordida. Los dos estaban igual. Eran pieles demasiado duras, no era tan fácil de romperse. Así fueron siguiendo uno a otro, haciéndose pequeñas heridas, más y más grandes, hasta que al final aquel poderoso jaguar le asestaba una poderosa mordida en el hocico de aquel lobo. La mordida del jaguar es muy potente y poco a poco fue cediendo. Aquel hombre lobo le intentaba hacer daño con las garras, pero a pesar de sentir dolor, aquel jaguar no cedía. Pronto sintió cómo crujían los gruesos de aquella mandíbula. Aquellos huesos poco a poco comenzaban a ceder hasta arrancársela de tajo. Aquel hombre lobo, jamás nadie le había hecho daño. Ahora trataba de retirarse, pero aquel poderoso jaguar siempre le cortaba el paso. Y de una poderosa zarpada le hacía heridas muy profundas en el vientre. Aquel hombre lobo. Poco a poco la fuerza fue cediendo, fue ganando terreno, aunque muy mal herido, pero seguía luchando. Aquel hombre lobo por fin perdía la batalla, y de ser un hombre lobo comenzaba a transformarse en humano. Un humano que tenía medio rostro desfigurado. Fue así como aquellas poderosas garras le abrieron el vientre por completo. Y antes de que aquel ser dejara de existir, comenzaba a devorarle todas las entrañas, aquel corazón. Y nuevamente sentía un apetito voraz y comenzaba a tragarle parte del cuerpo. Y no se detuvo hasta que sació todo su apetito. Una vez que hubo terminado, miró aquella luna más hermosa de lo que nunca la había visto. Sintió como aquella energía que le daba la luna de pronto le hacía vibrar el cuerpo. Y a un estado así, convertido en aquel poderoso jaguar, lanzaba un aullido de terror. Por fin había ganado la batalla. Había matado a aquel hombre lobo que tanto daño había hecho. Después de darle un par de vueltas a la choza aquella, se alejaba de ahí a todo lo que daba la fuerza. Fue así como aquel hombre regresaba al pueblo
Después de conseguir ropas nuevas, regresaba a su hotel y emprendía de nuevo su camino hacia la Nueva España, donde pronto vería a su amigo, aquel poderoso chamán. Ahora veía aquella energía que sentía. Era grande, muy, pero muy grande. Justamente cuando estaba a punto de partir, se dio cuenta que se había olvidado de algo. Aquel hombre lobo se le olvidó cortarle la cabeza. Trató de regresar, pero cuando regresó ya no encontró nada, solamente aquel charco de sangre y un rastro de sangre que algo fue dejando. Algo que se perdió en una cueva que nunca le encontró el fin.